Gracias, diputado Vilca. Sí, señor presidente, primero que nada coincido con el diputado Manrique que hay algo que no se puede escapar, que tiene este debate algo de hipocresía, ¿no? Porque mientras hoy se está discutiendo con una clara intencionalidad política, ideológica hacia la organización sindical, porque desde el Frente de Izquierda es cierto, tenemos diferencias con muchos dirigentes sindicales de la CGT, hemos sido críticos, eso no lo dudamos, nosotros tenemos otra perspectiva. El problema está acá que a partir de la discusión sobre los sindicatos y sus dirigentes sindicales se pretende atacar la organización de los trabajadores. ¿Y por qué planteo que es algo hipócrita? Porque en el marco donde este gobierno está aplicando una velada reforma laboral a través de la ley bases, quitándole más derechos a los trabajadores, donde se registran más de 300.000 despidos de trabajadores, donde se le quitan más derechos a los laburantes como a los docentes, se le pretende poner esta esencialidad para quitarle un derecho, el derecho a la protesta. Ahora se pretende ir contra las organizaciones sindicales. Y además agregar opiniones como esta de que la organización sindical se han transformado en organizaciones delictivas. La verdad que en este marco donde los trabajadores tienen el derecho de defender su fuente de trabajo, pelear por su reincorporación, pelear por un salario digno, porque si no fuera por esa pelea, muchos trabajadores estaríamos peor. Y eso que estamos hablando de muchos trabajadores que están bajo la línea de la pobreza. El 55% de los argentinos estamos bajo la línea de la pobreza. Entonces por ahí hay diputados que dicen, no, bueno, pero se gasta mucho en lo que es derechos. Bueno, yo digo así, que se gasta en lo laboral o... Mire, en realidad es una justificación de decir que se gasta mucho en que los trabajadores tengan más derechos. Derecho a obra social, a estar sindicalizados, a hacer planta permanente. Porque en realidad lo que se trata es, como hemos denunciado muchas veces, es tratar de premiar a los que el trabajo negro, a los que precarizan. Eso es en el fondo. O sea, quitar más derechos para tener trabajadores como esclavos, con menos derechos. Pero ¿por qué tanta animosidad sobre la organización sindical y la organización de los trabajadores? Porque si hay algo del panorama que decía el diputado Murphy y hablaba sobre la situación económica, se le trata de echar la culpa al trabajador de la crisis económica. Entonces, como hoy hay una crisis, es culpa de los trabajadores porque tienen mucho derecho. No, en realidad la culpa es de los que no han venido gobernando y de manera tal en la que hoy tenemos los registros, los peores registros, no solamente de pobreza, de indigencia, sino también de la caída económica. Entonces, ¿cuál es el fracaso? El fracaso está en que todo este tiempo, gobierno tras gobierno, Macri, Alberto y Javier Milei, han venido gobernando para los ricos, poniendo como prioridad la ganancia de los empresarios. Entonces, eso es lo que ha llevado a una crisis social en la cual siempre pierden los de abajo. Claro, pero ¿por qué también hay esta animosidad y este temor de tratar siempre de delincuentes a los laburantes? Porque tienen miedo que se organicen, que peleen por sus derechos. Porque hay una contradicción que ya lo he marcado y quiero remitirme a un gran ideólogo socialista, Karl Marx, que decía que la sociedad tiene algo muy importante, que es el trabajo social y la apropiación individual. Esa contradicción lleva a una confrontación tremenda de clases. Entonces, ¿qué quieren impedir? Que los trabajadores nos organicemos, que empecemos a pelear por nuestros derechos, pero también que tengamos una perspectiva política. Por eso tanta estigmatización. Porque si hay algo que es importante de los trabajadores, somos la mayoría y somos los que producimos la riqueza, no lo producen los empresarios. Por eso es que permanentemente se busca que perdamos más derechos, romper nuestra organización sindical, y por eso creo que la gran mayoría de las exposiciones han demostrado eso, que quieren desorganizar a los trabajadores, que quieren intervenir a los sindicatos, que nos quieren quitar más derechos, así como ya nos roban el salario, nos hunden en la pobreza, ahora nos quieren prohibir el derecho a organizarnos.
Nada más, señor presidente. Muy bien, diputado Vilca.